Bienvenidos, buscadores de sabiduría y guardianes de la memoria. Soy José, y hoy en Sueña Historia te guiaré a través de un viaje que aún late en las colinas del Ática y en las aguas del Egeo. Una ciudad pequeña, rodeada de montañas y mares, que con sus palabras, sus barcos y su pensamiento conquistó algo mucho más grande que territorios, conquistó el tiempo. Atenas, cuna de filósofos, artistas y guerreros, no fue un imperio colosal, pero levantó los cimientos de la democracia, de la razón y de la belleza que aún hoy nos acompañan. Aquí, en las laderas de la Acrópolis, se forjó un espíritu que sobrevivió a guerras, plagas y derrotas, y que supo brillar como una antorcha en la oscuridad de los siglos. Si lo que buscas es calma, historia y reflexión, este relato es para ti. Hoy nos adentraremos en la vida y el legado de Atenas, desde sus humildes orígenes hasta su edad de oro, desde las guerras que casi la destruyen hasta las ideas que la hicieron inmortal. En Sueña Historia encontrarás un relato sereno y profundo, sin adornos innecesarios, pero cargado de verdad y de asombro. Acompáñame en esta travesía por la ciudad que soñó con la libertad, y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los grandes misterios de la historia. Capítulo 1. Los hijos de Atenea. Atenas nació de un mito, y de ese mito levantó su destino eterno. El eco de los dioses resonaba en la tierra del Ática. No era una tierra de llanuras fértiles como las de Tebas, ni de montañas inexpugnables como las de Esparta. Era un lugar de colinas rocosas, de cielos de cobalto y de un mar que, al amanecer, se teñía de oro viejo. Y fue en esta tierra donde dos de los grandes olímpicos, Poseidón, el impetuoso señor de los mares, y Atenea, la sabia diosa de la guerra estratégica y la artesanía, se disputaron el alma de la futura ciudad. La leyenda cuenta que los habitantes del Ática, agobiados por la incertidumbre de no tener un protector divino, pidieron a los dioses que les asignaran uno. Zeus, el padre de todos los olímpicos, convocó una asamblea. Los dos contendientes, Poseidón y Atenea, debían ofrecer un regalo a los mortales, y el pueblo elegiría al que consideraran más valioso. Poseidón, arrogante y poderoso, golpeó su tridente contra la roca de la Acrópolis. Del impacto surgió un manantial de agua salada. «Aquí tenéis el poder del mar», tronó su voz. «Acceso a las rutas de comercio, a la riqueza y a la fuerza de mis dominios». El manantial era un símbolo de la prosperidad económica, de los barcos mercantes que surcarían el Mediterráneo, pero su agua era salobre, inutilizable para la vida. Atenea, con su coraza de escamas y su mirada serena, se arrodilló y plantó una rama de olivo en el suelo. De ella brotó un árbol de hojas plateadas. «Este es mi regalo», dijo con voz clara. «No os dará riquezas inmediatas, pero os dará aceite para la luz y el alimento, madera para vuestras casas y leña para el fuego. Es el símbolo de la paz, de la sabiduría y de la prosperidad que nace del trabajo de vuestras propias manos». El pueblo, tras deliberar, comprendió la diferencia fundamental entre los dos obsequios. El de Poseidón ofrecía una riqueza volátil, dependiente del mar y de sus caprichos. El de Atenea prometía una prosperidad duradera, basada en el ingenio, el esfuerzo y la resiliencia. La elección fue unánime. La ciudad llevaría el nombre de la diosa, Atenas, y el olivo se convertiría en su símbolo sagrado. Poseidón, furioso, desató su ira con terremotos y maremotos que sacudieron la costa, pero el pueblo de Atenas se mantuvo firme. Habían elegido el camino de la razón sobre el de la fuerza bruta, una decisión que marcaría su destino para siempre. Con la protección de Atenea, la ciudad empezó a forjar su identidad. La Acrópolis, esa gran roca que se elevaba sobre la llanura, se convirtió en el corazón de su vida religiosa y política. Sus primeros gobernantes fueron figuras de leyenda, semidioses y reyes míticos. El más notable de ellos fue Teseo, un héroe que no solo mató al Minotauro en Creta, sino que también unió a los diferentes pueblos del Ática bajo una sola polis. Antes de él, la región era un mosaico de pequeñas aldeas y tribus, cada una con su propio líder y sus propias leyes. Teseo, con una visión audaz para su tiempo, comprendió que la fuerza residía en la unidad. Convocó a los líderes de las comunidades,
desde la lejana Eleusis hasta la costera Sunion, y los persuadió o los obligó a unirse bajo la hegemonía de Atenas. Este proceso, conocido como sinequismo, transformó la Acrópolis en la capital de un estado, no solo de una ciudad. Teseo, el gran unificador, se ganó el respeto de su pueblo al ceder parte de su poder. Se dice que instituyó una asamblea donde los ciudadanos podían participar en las decisiones, sentando las primeras bases de lo que, siglos más tarde, se convertiría en la democracia. Aunque la monarquía perduró por un tiempo, la semilla del autogobierno ya estaba sembrada. El rey, el héroe, no era un déspota, sino el líder de un pueblo libre que había elegido su propio camino. Así, Atenas nació de un mito. De la elección del olivo sobre el agua salada, del triunfo de la sabiduría sobre la fuerza. Su destino no sería el de un imperio conquistador, sino el de una ciudad que, a través de la inteligencia, el arte y las ideas, levantaría un faro para el mundo. Desde la fundación mítica hasta la unión del Ática, los atenienses se vieron a sí mismos como los hijos de una diosa sabia, no de un dios colérico. Y en esa diferencia fundamental, en esa elección primigenia, se encontraba la clave de su grandeza futura. La ciudad que nació de un mito, levantaría su destino eterno, un destino forjado en la roca de la Acrópolis y regado por el aceite del olivo de Atenea. Su historia, desde ese momento, sería una constante búsqueda de la luz que su diosa le había prometido. Capítulo 2. La ciudad de los arcontes. Antes de ser libre, Atenas tuvo que conocer la tiranía. El eco de los héroes se desvaneció, y el manto de la historia cubrió las figuras de Teseo y los reyes míticos. El poder, una vez concentrado en las manos de una monarquía, comenzó a desvanecerse, cediendo paso a una nueva era. La sangre de la realeza se mezcló con la ambición de los hombres, y la ciudad que había nacido de la sabiduría de Atenea, se encontró de nuevo en un camino de conflicto y transformación. La monarquía fue reemplazada por una aristocracia, un gobierno de los mejores, aristoi, una élite de familias ricas y poderosas que se apropiaron del poder. Estos aristócratas, conocidos como eupátridas, los bien nacidos, gobernaban Atenas a través de un consejo, el Areópago, compuesto por antiguos arcontes. Los arcontes, magistrados elegidos anualmente, eran los verdaderos gobernantes de la ciudad. Eran 9, y sus funciones abarcaban desde la administración religiosa hasta la militar y judicial. Bajo su dominio, la sociedad ateniense se volvió un complejo entramado de castas, con la riqueza como principal motor de poder. Pero la prosperidad no llegaba a todos por igual. El Ática, con sus colinas rocosas y su tierra escasa, vivía un constante estado de tensión. Los campesinos, agobiados por las deudas, perdían sus tierras, y en el peor de los casos, a sí mismos. La ley de la deuda era cruel y despiadada. Si no podías pagar, te convertías en esclavo de tu acreedor. El resentimiento crecía como una plaga, y las calles de Atenas, bajo la sombra de la Acrópolis, se llenaban del murmullo de la desesperación. En medio de este caos social, emergió una figura que, más que un pacificador, fue un catalizador. Dracón, un legislador del siglo VII a.C., fue comisionado para poner por escrito las leyes orales que la aristocracia interpretaba a su antojo. El resultado fue un código legal tan severo que su nombre, draconiano, se convertiría en sinónimo de una crueldad sin límites. Su ley más famosa, y temida, establecía la pena de muerte para casi cualquier delito, desde el robo de una col hasta el asesinato. Aunque puso fin a la justicia privada y a las venganzas de sangre, su brutalidad no resolvió la crisis social. Las leyes de Dracón solidificaron el poder de los eupátridas, y aunque intentaban traer orden, solo avivaron el fuego de la revuelta. El pueblo, oprimido por las deudas y la crueldad de las leyes, estaba al borde de la insurrección. Fue en este punto de la historia que apareció un hombre de carácter moderado y visión. Solón, poeta y arconte, fue elegido en el año 594 a.C. con plenos poderes para reformar la sociedad ateniense. A diferencia de Dracón, Solón buscaba la armonía, no la sumisión. Su primera y más radical medida fue la Seisachtheia, la descarga de deudas.
Esta ley no solo canceló todas las deudas agrícolas y liberó a los atenienses que habían caído en la esclavitud por impago, sino que también prohibió la práctica de la servidumbre por deuda para el futuro. La reacción fue furiosa por parte de la aristocracia, que vio sus propiedades y su poder menguar, pero la mayoría del pueblo lo aclamó como un salvador. Las reformas de Solón no terminaron ahí. Comprende que una verdadera reforma no solo era económica, sino también política. Dividió a los ciudadanos en 4 clases basadas en su riqueza, no en su nacimiento. Por primera vez en la historia de Atenas, la capacidad de un hombre para participar en la política no dependía de su linaje, sino de la cantidad de grano, aceite y vino que producía. Los arcontes y los miembros del Areópago seguían siendo elegidos de las clases más altas, pero las clases inferiores obtuvieron el derecho a participar en la eclesía, la asamblea popular, y a ser parte de los tribunales de justicia. Con estas reformas, Solón sembró la semilla de la democracia, estableciendo un camino que, aunque aún largo y sinuoso, apuntaba hacia el gobierno del pueblo. Sin embargo, las reformas de Solón no lograron apagar completamente el fuego de la inestabilidad. La aristocracia seguía queriendo más poder, y las clases populares querían más justicia. La lucha por el control de la ciudad se convirtió en una constante, y la inestabilidad política creó un vacío de poder que un hombre ambicioso no dudaría en llenar. En el año 561 a.C., Pisístrato, un general carismático y popular, aprovechó las divisiones para tomar el control de Atenas. Se hizo con el poder de forma astuta, haciéndose herir a sí mismo para pedir una guardia personal, con la que luego se apoderó de la Acrópolis. A pesar de su ascenso ilegítimo, Pisístrato demostró ser un tirano benevolente. No eliminó las reformas de Solón, sino que las usó a su favor. Distribuyó tierras a los campesinos sin tierra, fomentó el comercio, y financió grandes obras públicas, como la fuente de Eneacrunos y el templo de Zeus olímpico. Apoyó el arte y la cultura, organizando los festivales de Dionisio que dieron origen a la tragedia griega. Bajo su reinado, Atenas conoció un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Pero la tiranía, por muy benévola que sea, sigue siendo tiranía. La libertad de pensamiento y de expresión quedó limitada. Tras su muerte, sus hijos, Hipias e Hiparco, heredaron el poder. Su gobierno, sin embargo, carecía de la habilidad y el carisma de su padre. Tras el asesinato de Hiparco, Hipias se volvió un déspota cruel y paranoico. El pueblo, que había disfrutado de la paz y la prosperidad, comenzó a añorar la libertad. En el 510 a.C., con la ayuda de Esparta, los atenienses se levantaron y expulsaron a Hipias. La tiranía había llegado a su fin, y el pueblo de Atenas, que había conocido la opresión, estaba listo para abrazar la libertad. Pero la lucha por el poder no había terminado. Tras la caída de los tiranos, 2 facciones se enfrentaron. Fue entonces que Clístenes, un aristócrata astuto y visionario, dio el paso final. Para evitar el regreso de la tiranía y la lucha de facciones, decidió desmantelar por completo las viejas estructuras de poder. Su reforma dividió a la población del Ática en 10 nuevas tribus, mezclando a los ciudadanos de la costa, la ciudad y el interior para romper las viejas alianzas de los clanes. Instituyó el ostracismo, una práctica donde la asamblea podía exiliar a un ciudadano que consideraran una amenaza para la democracia. Las reformas de Clístenes fueron el golpe final a la aristocracia y la tiranía. Por primera vez, Atenas se convirtió en una verdadera democracia, democratía el gobierno del pueblo. Se crearon nuevas instituciones como la Boule, un consejo de 500 ciudadanos elegidos por sorteo, y el poder legislativo recayó directamente en la eclesía. Atenas, la ciudad que había nacido de un mito, que había sobrevivido a las leyes draconianas y que se había levantado contra la tiranía, estaba ahora lista para su destino, el autogobierno. Habían conocido la tiranía para poder valorar la libertad que, a partir de ese momento, defenderían con uñas y dientes. El destino de una pequeña ciudad en el Ática ya no estaba en manos de los dioses o de los reyes, sino en las manos de sus propios ciudadanos. Capítulo 3. Las guerras médicas. Cuando el mundo parecía inclinarse ante Persia,
Atenas escribió su propia leyenda. La democracia de Atenas, recién nacida y aún frágil, era una llama que ardía en un mundo de imperios y reyes. Tras expulsar a los tiranos, los atenienses se encontraron con un desafío que pondría a prueba no solo su nuevo sistema político, sino su misma existencia. Al este, un gigante se levantaba. El imperio persa, bajo el mando de Darío y el rey de reyes, había extendido sus dominios desde las orillas del Indo hasta las costas del Egeo. Su poder era inimaginable, su ejército una marea de soldados que parecía no tener fin. El conflicto se inició de manera indirecta. Las ciudades griegas de Jonia, en la costa de la actual Turquía, se rebelaron contra el dominio persa. Atenas, en un gesto audaz, envió 20 barcos en su ayuda. La rebelión fue aplastada, pero Darío no olvidó la intromisión ateniense. Un mensajero persa, con una bolsa de tierra y agua, exigió la sumisión de toda Grecia. La respuesta de Atenas y Esparta fue rotunda. Los atenienses lo arrojaron a un pozo, y los espartanos a un abismo, instándolo a que tomara su tierra y agua de allí. La guerra era inevitable. Maratón, la primera gran prueba. En el año 490 a.C., la flota persa, compuesta por cientos de barcos, se hizo a la mar. Su objetivo era Atenas. Desembarcaron en la llanura de Maratón, a unos 42 kilómetros al noreste de la ciudad. El ejército persa, con su caballería y sus arqueros, superaba en gran número a la fuerza ateniense, que apenas alcanzaba los 10.000 hombres, liderados por el general Milcíades. A su lado, tan solo un pequeño contingente de la ciudad de Platea. Esparta, a pesar de sus promesas, no llegó a tiempo debido a una festividad religiosa. Atenas estaba sola. La situación parecía desesperada. Pero los atenienses, en lugar de esperar la inevitable derrota, decidieron atacar. Milcíades, un genio táctico, desplegó sus hoplitas, soldados con armadura pesada, de una forma inesperada. Reforzó los flancos de su formación y dejó el centro débil. Los persas, confiados, atacaron el centro, que retrocedió lentamente, atrayéndolos. Una vez que la masa de soldados persas estuvo en el centro, los flancos atenienses, que habían resistido el ataque, envolvieron a las tropas enemigas. La carnicería fue total. El pánico se apoderó de los persas, que huyeron hacia sus barcos. La victoria ateniense fue aplastante. Se dice que un mensajero, Filipides, corrió sin descanso los 42 kilómetros hasta Atenas para anunciar la victoria antes de morir de agotamiento. Los atenienses, contra todo pronóstico, habían derrotado al ejército de un imperio. La victoria de Maratón fue un bálsamo para la moral de la joven democracia. Les demostró que podían resistir, que el valor de un ciudadano libre era superior al de un esclavo del rey. Termópilas y la preparación de la flota. 10 años más tarde, la amenaza regresó. Jerjes y el hijo de Darío, reunió un ejército y una flota de una escala nunca antes vista. Su objetivo era someter a Grecia por completo. Los persas avanzaron por tierra, y el ejército heleno, liderado por el rey espartano Leónidas, decidió detenerlos en el estrecho paso de las Termópilas. Aunque la narración completa de esta batalla pertenece a Esparta, es crucial para entender el contexto. Mientras Leónidas y sus 300 espartanos, junto a otros 7.000 griegos, se sacrificaban para retrasar al ejército persa, Atenas se preparaba para la batalla definitiva en el mar. El visionario ateniense Temístocles, el verdadero arquitecto de la estrategia naval, había convencido a sus conciudadanos, con la ayuda de un oráculo, de que la salvación de la ciudad residía en la muralla de madera. Muchos interpretaron esto como la Acrópolis, pero Temístocles sabía que el oráculo se refería a los barcos de guerra. Con el descubrimiento de una veta de plata en la mina de Laurion, Atenas construyó una flota de trirremes, barcos de guerra rápidos y letales, financiados por el propio pueblo. Cuando los persas tomaron Atenas por tierra y la incendiaron, los atenienses habían evacuado la ciudad y confiaban en su flota. Salamina, la batalla que cambió el mundo. La confrontación final se dio en el estrecho de Salamina,
en el 480 a.C. La flota griega, bajo el mando de Temístocles, era superada en número por la persa, pero Temístocles había urdido un plan brillante. Usando un truco, hizo creer a los persas que la flota griega estaba desorganizada y que algunos barcos estaban huyendo. El enorme tamaño de la flota persa se convirtió en su mayor debilidad. Al entrar en el estrecho canal, sus barcos perdieron su capacidad de maniobra. Los trirremes griegos, más ligeros y ágiles, esperaron el momento oportuno. Al amanecer, los atenienses atacaron, embistiendo y hundiendo a los barcos persas con su pesado espolón de bronce. La batalla fue un caos para la flota de Jerjes. Sus barcos chocaban entre sí, y la desorganización era total. Al final del día, la mayoría de la flota persa yacía en el fondo del mar. Jerjes, humillado, se retiró a Asia, dejando atrás parte de su ejército. Platea, la batalla final. Aunque el poder naval persa había sido destruido, la guerra aún no había terminado. En el año 479 a.C., las fuerzas griegas restantes, bajo el liderazgo del general espartano Pausanias, se enfrentaron al ejército persa en la llanura de Platea. La batalla fue brutal, pero la disciplina y el entrenamiento de los hoplitas griegos se impusieron una vez más sobre el número de los persas. El comandante persa, Mardonio, murió en el combate, y el ejército que Jerjes había dejado atrás fue aniquilado. La invasión persa había fracasado. Las guerras médicas no solo salvaron a Grecia de la esclavitud, sino que transformaron a Atenas. La victoria en Maratón les dio confianza, la de Salamina les dio poder. Atenas había sido la fuerza decisiva en la victoria, y las otras polis griegas lo sabían. La ciudad que había nacido de un mito, que había superado la tiranía y que había escrito su propia ley, ahora se había convertido en la defensora de toda Grecia. La victoria sobre el imperio persa fue la chispa que encendió la llama de Occidente, y Atenas, la pequeña polis que había osado desafiar al poder más grande del mundo, se preparaba para entrar en su siglo de oro. La guerra les había dado más que la victoria, les había dado un destino. Capítulo 4. El esplendor de Pericles. Atenas no solo levantó templos, levantó un ideal que aún respira en nosotros. La victoria sobre el imperio persa fue más que un triunfo militar, fue el amanecer de una nueva era para Atenas. La ciudad, arrasada y luego reconstruida, se encontró en una posición de poder y prestigio sin precedentes. Las demás polis griegas, conscientes de que la flota ateniense había sido decisiva en Salamina, se unieron bajo el liderazgo de Atenas para formar la Liga de Delos. El propósito oficial de la Liga era continuar la lucha contra Persia, pero en la práctica, se convirtió en el vehículo del imperialismo ateniense. Las polis contribuyeron con barcos, o más comúnmente, con tributos en dinero, que se depositaban en la isla sagrada de Delos. Con el tiempo, Atenas trasladaría el tesoro de la Liga a su propia ciudad, justificando el uso de estos fondos para sus propios propósitos. Fue en este clima de prosperidad y autoconfianza que emergió la figura más influyente del siglo de oro ateniense, Pericles. Un aristócrata de nacimiento, Pericles era un estadista, orador y general que dominó la vida política de Atenas durante más de 30 años. A diferencia de sus predecesores, que gobernaban por el poder de sus familias, Pericles se ganó la confianza del pueblo con su elocuencia, su visión y su compromiso con la democracia radical. Bajo su liderazgo, el sistema político de Atenas alcanzó su máximo esplendor. La democracia en su apogeo. Pericles llevó la democracia un paso más allá de las reformas de Clístenes. Introdujo el pago por el servicio público, lo que permitió a los ciudadanos más pobres participar en la política como jurados o miembros del Consejo de los 500. Esto significaba que la participación cívica no era solo un privilegio para los ricos, sino un derecho accesible para todos. La eclesía, asamblea popular, se reunía en la colina de la PNYX, donde todos los ciudadanos varones mayores de 18 años tenían derecho a hablar, debatir y votar sobre las leyes. No había representantes, el pueblo gobernaba directamente. Era un experimento sin precedentes en la historia de la humanidad, un faro de autogobierno en un mundo de tiranos.
Pericles, en su famoso discurso fúnebre, pronunció un credo que encapsulaba el espíritu de su tiempo. Tenemos una forma de gobierno que no envidia las leyes de nuestros vecinos, y nosotros somos más bien un modelo para otros que imitadores de ellos. Se llama democracia, porque la administración está en manos de la mayoría y no de unos pocos. En las disputas privadas, la igualdad es la ley para todos. En cuanto a la reputación pública, cada uno es preferido según sus méritos, y nadie es excluido de los honores públicos por su pobreza. El renacimiento cultural, la Acrópolis y el teatro. Con la riqueza proveniente de la Liga de Delos, y con el poder de la democracia firmemente establecido, Pericles se embarcó en un ambicioso programa de construcción. Quería transformar Atenas en la ciudad más hermosa y grandiosa del mundo. Con Fidias, el gran escultor, como su arquitecto principal, supervisó la reconstrucción de la Acrópolis. El proyecto no solo tenía como objetivo embellecer la ciudad, sino también proyectar el poder y la gloria de Atenas al mundo. El pináculo de este esfuerzo fue la construcción del Partenón, un templo dedicado a Atenea Partenos, la Virgen. Con sus perfectas proporciones, sus columnas dóricas y su intrincado friso, el Partenón no era solo un lugar de culto, era una obra maestra de la arquitectura y la escultura. Su friso, que representaba una procesión de ciudadanos atenienses en la fiesta de las Panateneas, era un tributo a la propia gente, un recordatorio de que la ciudad era tanto de sus dioses como de sus habitantes. Al mismo tiempo, la filosofía y el teatro florecían. El ágora se convirtió en el centro de la vida intelectual, donde figuras como Sócrates paseaban, desafiando a los jóvenes a cuestionar sus propias creencias con su famoso método de la mayéutica. La filosofía, el amor por la sabiduría, se convirtió en una búsqueda de la verdad y la virtud. En el teatro de Dionisio, los ciudadanos se congregaban para ver las obras de los grandes dramaturgos. Esquilo, Sófocles y Eurípides exploraban temas como el destino, la justicia, la tragedia humana y la relación entre los dioses y los hombres. El teatro no era solo entretenimiento, sino una escuela de moral y cívica, un espacio para el debate público. Las comedias de Aristófanes, con su sátira mordaz, criticaban a los políticos, a los generales y a las figuras de la sociedad, demostrando que la libertad de expresión era una parte fundamental de la democracia ateniense. La trampa del éxito. El siglo de Pericles fue, sin duda, la cima del poder y la influencia ateniense. Atenas se había convertido en el centro del mundo griego, un imán para artistas, filósofos y comerciantes. Pero la prosperidad trajo consigo la arrogancia y la envidia. La Liga de Delos, una vez una alianza voluntaria, se había convertido en un imperio, con Atenas oprimiendo a sus aliados y sofocando cualquier intento de secesión. La riqueza del tesoro de la Liga, utilizada para financiar las maravillas de la Acrópolis, provocó la indignación de otras polis. Esparta, la potencia militar de la Hélade, observaba con recelo el creciente poder de Atenas. Los espartanos, con su mentalidad conservadora y su disciplina militar, veían en la democracia ateniense y en su imperio comercial una amenaza a su propia forma de vida. La tensión entre Atenas y Esparta, dos mundos opuestos, era insostenible. Pericles, que había llevado a Atenas a su cenit, también era consciente de los peligros que se avecinaban. El siglo de oro de Atenas, una época de arte, filosofía y democracia, no duraría para siempre. La ciudad que levantó templos a los dioses y a la razón, que se jactaba de su libertad y su autogobierno, había pisado la delgada línea entre la virtud y la ambición. El ideal de la democracia, que respiraba en sus calles, pronto se enfrentaría a su prueba más difícil. El enemigo que la ciudad había creado, la envidia de sus vecinos, la conduciría a la guerra más destructiva que Grecia había conocido, y Atenas, la ciudad que soñó con la eternidad, se vería atrapada en una trampa que ella misma había tendido. Capítulo 5. La trampa de la guerra. El enemigo que mató a Atenas no vino de fuera, sino de dentro. El esplendor de Pericles no podía ocultar las profundas fisuras que se abrían en el mundo griego. La arrogancia ateniense, alimentada por la riqueza de su imperio y la confianza en su poderío naval, chocaba de frente con el recelo y la desconfianza de sus vecinos.
Esparta, el campeón del mundo doria, con su disciplina militar y su ideal de austeridad, veía en Atenas, la capital del comercio y la democracia, una amenaza a su propia forma de vida. La Liga del Peloponeso, una alianza de ciudades-estado conservadoras lideradas por Esparta, se erigió como contrapeso a la Liga de Delos, dominada por Atenas. La guerra era inevitable. La chispa y la estrategia de Pericles. El conflicto, conocido como la Guerra del Peloponeso, estalló en el año 431 a.C. El casus belli fue una disputa trivial, pero la causa subyacente era la lucha por la hegemonía de Grecia. Atenas, con su formidable flota y sus vastos recursos, era prácticamente invencible en el mar. Esparta, con el ejército de hoplitas más temido de toda la Hélade, era imparable en tierra. Pericles, consciente de que no podía vencer a los espartanos en una batalla terrestre, ideó una estrategia audaz y defensiva. El plan de Pericles era simple pero brutal: evacuar la población del Ática, desde los campos hasta los muros de la ciudad, y resistir los ataques espartanos detrás de las fortificaciones de los largos muros, que conectaban Atenas con su puerto del Pireo. Atenas, una fortaleza impenetrable, recibiría suministros y tropas por mar, mientras la flota ateniense hostigaba las costas del Peloponeso. La idea era agotar a Esparta, obligándola a ceder. La estrategia requería disciplina, paciencia y, sobre todo, la confianza del pueblo en su líder. La plaga y el declive del liderazgo. El primer año de la guerra, la estrategia de Pericles funcionó. Los espartanos asolaron los campos del Ática, pero no pudieron tomar la ciudad. El pueblo, hacinado dentro de los muros, se mantuvo firme. Sin embargo, en el año 430 a.C., la fortuna se volvió en contra de Atenas. Una plaga terrible, que se cree que fue el tifus o la viruela, irrumpió en la ciudad. El hacinamiento y las condiciones insalubres la convirtieron en un infierno. El historiador Tucídides, testigo presencial de la catástrofe, la describió con una frialdad desoladora. Los atenienses morían a miles. La peste no solo mató a la gente, sino que también destruyó la moral y el orden social. Las leyes y la religión perdieron su significado. El miedo y la desesperación se apoderaron de todos. La plaga también se cobró la vida del gran líder, Pericles. En el 429 a.C., el hombre que había guiado a Atenas a su siglo de oro murió, dejando un vacío de liderazgo que sus sucesores, demagogos populistas y generales ambiciosos, no pudieron llenar. La muerte de Pericles marcó el final del consenso y la cordura en la política ateniense. El pueblo, en su desesperación, se volcó hacia líderes que prometían victorias rápidas, ignorando la estrategia a largo plazo que había propuesto su viejo líder. La locura de Sicilia y la caída moral. La guerra se prolongó durante casi 3 décadas, con periodos de tregua y de intensificación del conflicto. En el 415 a.C., a pesar de la objeción de algunos generales experimentados, la asamblea ateniense, bajo el impulso de un joven y carismático orador llamado Alcibíades, tomó una decisión catastrófica: lanzar una expedición para conquistar Sicilia. La expedición, una de las mayores flotas jamás reunidas por una polis griega, tenía como objetivo conquistar la rica ciudad de Siracusa, y a través de ella, debilitar a Esparta. Fue un desastre absoluto. Los atenienses, enredados en un asedio interminable y superados por la astucia de los siracusanos y la ayuda espartana, perdieron toda su flota y miles de hombres. El revés de Sicilia no solo fue una derrota militar, sino una herida profunda en el alma de Atenas. Había dilapidado su riqueza, su poder y, lo que era más importante, la confianza en sí misma. El desastre de Sicilia fue el principio del fin. La derrota dio ánimos a los aliados de Atenas para rebelarse, y el rey persa, que hasta entonces se había mantenido al margen, comenzó a financiar a la flota espartana. Atenas, exhausta y sin reservas, continuó luchando, pero sus victorias eran efímeras y sus pérdidas, irreparables. La derrota y la lenta agonía. El golpe final llegó en el año 405 a.C., en la batalla naval de Egospótamos.
El general espartano Lisandro sorprendió a la flota ateniense mientras sus tripulaciones estaban en tierra, desorganizadas. Casi todos los barcos atenienses fueron capturados. La ciudad, sin su flota y sin posibilidad de recibir alimentos, se vio forzada a rendirse. En el 404 a.C., Esparta impuso sus términos. Atenas tuvo que demoler sus largos muros, entregar lo que quedaba de su flota y disolver la Liga de Delos. La democracia, el orgullo de Atenas, fue desmantelada y reemplazada por un gobierno oligárquico de 30 tiranos, títeres de Esparta. Aunque los atenienses se levantarían más tarde y restaurarían su democracia, el golpe había sido fatal. Atenas había perdido su imperio, su poderío naval y, más que nada, la confianza en sí misma. La ciudad que había vencido al imperio persa, que había construido el Partenón y que había dado a luz la democracia, se vio derrotada. La derrota no vino de la fuerza bruta de Esparta, sino de la propia arrogancia y los errores internos. La plaga, el liderazgo mediocre, la avaricia por Sicilia, el enemigo que mató a Atenas no vino de fuera, sino de dentro, de las debilidades inherentes al ser humano y a la democracia cuando se desvía de la razón. La gloria del siglo de oro había sido efímera, y Atenas, la ciudad que soñó con la eternidad, se enfrentaba ahora a un futuro incierto, con sus muros derribados y su orgullo roto. Su destino, una vez brillante, había sido manchado por la tragedia de una guerra que ella misma había alimentado. Capítulo 6. La sombra de Macedonia. El poder cambió de manos, pero las ideas siguieron gobernando. Atenas, humillada y derrotada, parecía un fantasma de lo que fue. Sus muros derribados, su flota en manos de sus enemigos y su democracia suspendida. Esparta, la vencedora, impuso un gobierno oligárquico de 30 tiranos, un régimen de terror que purgó a los demócratas y sumió a la ciudad en un periodo oscuro. Pero el espíritu ateniense no estaba completamente roto. Menos de un año después, el general Trasíbulo y un pequeño grupo de exiliados se levantaron en armas, derrocaron a los 30 tiranos y restauraron la democracia. Fue un acto heroico de resiliencia, una demostración de que el ideal de autogobierno no moriría tan fácilmente. Sin embargo, el mundo había cambiado. Atenas ya no era la potencia hegemónica. El siglo V a.C. había terminado, y la gloria del pasado se había desvanecido. La ciudad aún conservaba su prestigio cultural, su flota reconstruida y sus alianzas, pero su poder político y militar nunca volvería a ser el mismo. El escenario estaba listo para la emergencia de una nueva fuerza, una que no venía de la Grecia clásica, sino de sus márgenes. El ascenso de Filipo II. Mientras las polis griegas se enfrascaban en luchas internas y agotadoras guerras, una nueva potencia se levantaba al norte, el Reino de Macedonia. Un país de guerreros, hasta entonces considerado una cultura bárbara y rústica por los griegos del sur, encontró un líder de genio militar y político en Filipo II. Filipo, que había sido rehén en Tebas y había estudiado la táctica militar griega, regresó a su tierra y la transformó en una máquina de guerra imparable. Reorganizó su ejército, creando la famosa Falange Macedonia, una formación de soldados armados con lanzas de hasta 6 metros de largo, las arisas, que eran un muro de picas impenetrable. Filipo tenía un objetivo claro: unificar las ciudades-estado griegas bajo su liderazgo. Utilizó una combinación de diplomacia, sobornos y fuerza militar para subyugar a sus vecinos. Uno a uno, las polis griegas cayeron bajo la influencia macedonia. En Atenas, un gran debate dividió a la ciudad. Por un lado, el orador Demóstenes, ardiente defensor de la libertad ateniense, pronunciaba sus famosas filípicas, discursos llenos de elocuencia y advertencia sobre el peligro macedonio. Demóstenes veía a Filipo no como un líder, sino como un tirano que destruiría la libertad griega. Por otro lado, figuras como Isócrates argumentaban que Filipo era el único capaz de unir a los griegos y liderarlos en una cruzada contra el odiado imperio persa. Queronea, el fin de una era. La tensión culminó en la llanura de Queronea en el año 338 a.C. Atenas y Tebas, en una alianza desesperada, se enfrentaron a Filipo y su ejército. Fue una batalla trágica.
A pesar del coraje de los hoplitas griegos, la superioridad táctica de la falange macedonia y la caballería dirigida por el joven hijo de Filipo, Alejandro, fue abrumadora. El batallón sagrado de Tebas fue aniquilado, y la falange ateniense fue dispersada. La derrota en Queronea no fue solo una batalla perdida, fue el final de la independencia de las ciudades-estado griegas. Filipo se convirtió en el amo indiscutible de toda Grecia. Filipo, astuto en la victoria, no arrasó Atenas. Respetó su prestigio y le impuso términos relativamente suaves, pero la libertad política de la ciudad había terminado. Atenas, una vez la líder de la Hélade, se unió a la Liga de Corinto, una alianza que la obligaba a obedecer a Filipo. El poder había cambiado de manos. Los debates en la PNYX, donde una vez se decidía el destino de un imperio, ahora tenían que tener en cuenta los deseos del rey de Macedonia. La sombra del gran Alejandro. El asesinato de Filipo II en el año 336 a.C. desató una breve esperanza de recuperar la libertad, pero ésta se desvaneció con el ascenso de Alejandro Magno. El joven rey, con tan solo 20 años, era un genio militar y un ambicioso visionario. Rápidamente aplastó la rebelión en Tebas, destruyendo la ciudad como una advertencia para los demás griegos, pero perdonó a Atenas. Alejandro respetaba a la ciudad por su cultura y su filosofía. A pesar de esto, Atenas se vio obligada a enviar una delegación para rendirle homenaje y someterse a su autoridad. Con Grecia bajo control, Alejandro se lanzó a la conquista del imperio persa, una gesta que lo llevaría a las fronteras del mundo conocido. Atenas, aunque nominalmente parte de su imperio, quedó al margen de esta gran aventura. Su papel ya no era el de una potencia militar, sino el de un centro de pensamiento y cultura. La ciudad que había enseñado a Sócrates, Platón y Aristóteles, quien fue tutor de Alejandro, se convirtió en el faro intelectual del nuevo imperio helenístico. Las ideas atenienses, desde la democracia hasta la filosofía, se extendieron a lo largo de las conquistas de Alejandro, llegando a Egipto, Persia e incluso la India. Aunque Atenas ya no gobernaba los mares o controlaba el destino de las polis, su influencia era más profunda que nunca. El poder cambió de manos, pero las ideas siguieron gobernando. Atenas había perdido su imperio, pero había ganado algo más duradero, la inmortalidad de su legado intelectual. La ciudad, ahora a la sombra de la falange macedonia, se preparaba para una nueva fase de su existencia, una en la que su poder no residiría en las armas, sino en el pensamiento. Y este nuevo reino, el reino de la mente, perduraría mucho después de que los imperios de los hombres se desvanecieran en el polvo. Capítulo 7. Filosofía en ruinas. La ciudad que perdió su imperio, encontró un nuevo reino en la mente humana. Tras la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio que había forjado se fragmentó en una serie de reinos en guerra, gobernados por sus generales, los diadocos. El sueño de una Hélade unida bajo un solo rey se desvaneció, y en su lugar, el mundo helenístico se sumió en un siglo de conflictos dinásticos. Atenas, aunque ya no era una potencia militar, se vio arrastrada por estas luchas. La ciudad pasaba de mano en mano, controlada por los macedonios, luego por un general, luego por otro. Su acrópolis, el corazón sagrado de la polis, se convirtió en una fortaleza militar, símbolo de la opresión y no de la libertad. Pero mientras el poder político se desvanecía, la mente ateniense, libre del peso del imperio y la guerra, se elevó a nuevas alturas. Con el fracaso de la política y la inestabilidad como la nueva norma, los filósofos atenienses se volcaron hacia una pregunta más fundamental: ¿cómo podía el individuo encontrar la paz mental en un mundo de caos? La respuesta no estaba en la política de la polis, sino en la filosofía personal. Fue en este contexto que surgieron dos de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad, el estoicismo y el epicureísmo. El jardín de Epicuro y el placer de la mente. Epicuro, 341 a 270 a.C., fundó su escuela, el jardín, en las afueras de Atenas. A diferencia de las academias de Platón o los paseos de Aristóteles, el jardín de Epicuro era un lugar de retiro, un refugio del caos del mundo exterior.
Epicuro enseñaba que el objetivo de la vida no era la gloria o el poder, sino la ataraxia, la tranquilidad del alma, y la aponía, la ausencia de dolor físico. El placer, para los epicúreos, no era la búsqueda de los excesos, sino la ausencia de sufrimiento. Creían que la felicidad se encontraba en la simplicidad, la moderación, la amistad y la reflexión. Los epicúreos rechazaban la superstición religiosa, creyendo que los dioses existían pero no se inmiscuían en los asuntos humanos. Para ellos, el miedo a la muerte era el principal obstáculo para la felicidad. Epicuro argumentaba que la muerte no es nada para nosotros, porque cuando estamos, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros no estamos. Esta filosofía ofrecía un consuelo profundo para una sociedad que había visto la muerte de cerca en las guerras y las plagas. El epicureísmo proporcionaba un camino para encontrar la paz en medio de la tormenta, un faro de serenidad en un mundo de agitación política. La estoa y la virtud del destino. Al mismo tiempo, en el mismo corazón de Atenas, se fundó otra gran escuela de pensamiento. Zenón de Citio, 334 a 262 a.C., un comerciante de Chipre que había perdido sus bienes en un naufragio, comenzó a enseñar bajo el pórtico pintado del ágora, la Stoa Poikile, de donde su filosofía tomó el nombre de estoicismo. Los estoicos creían que el universo estaba gobernado por un principio divino de la razón, el logos. Para ellos, la felicidad no se encontraba en el placer, sino en la virtud, en vivir en armonía con la naturaleza y con el logos. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestras reacciones a ellos. La ira, el miedo y el dolor no provenían de lo que nos sucedía, sino de nuestras propias percepciones y juicios. La figura del sabio estoico era la de un individuo imperturbable, que enfrentaba las adversidades con serenidad y razón. A diferencia de los epicúreos, los estoicos no se retiraban del mundo. Creían en la participación cívica y en el deber. Figuras como Marco Aurelio, el futuro emperador romano, adoptarían esta filosofía para gobernar un imperio. Para los atenienses de la época helenística, el estoicismo ofrecía una respuesta al caos, la fortaleza interior. La ciudad podía ser conquistada, sus murallas destruidas y sus líderes derrocados, pero la mente del sabo estoico era una ciudadela inexpugnable. La última luz de la filosofía. Atenas se había convertido en un faro del pensamiento en un mundo helenístico que había heredado su lengua y su cultura. Filósofos de todo el Mediterráneo acudían a la ciudad para estudiar en la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Jardín de Epicuro o la Estoa de Zenón. El prestigio de la ciudad ya no residía en el poder de sus hoplitas o en la fuerza de sus trirremes, sino en la profundidad de sus ideas. La ciudad que había perdido su imperio había encontrado un nuevo reino en la mente humana, un imperio de pensamiento que se extendería por el mundo conocido. El ocaso de la Atenas política fue, paradójicamente, el amanecer de su influencia intelectual. La filosofía, que había nacido en los debates del ágora, se convirtió en una guía para la vida de los individuos, una respuesta a las grandes preguntas de la existencia humana. La ciudad, una vez el centro de la democracia, se transformó en el centro de la cosmópolis, la ciudad universal de la razón. Atenas se había convertido en un monumento viviente a la idea de que la verdadera grandeza no residía en el poder temporal, sino en el legado de la sabiduría. Y este legado, forjado en las ruinas de su poderío militar, se convertiría en el regalo más grande de Atenas al mundo. Capítulo 8. Atenas y Roma. Atenas cayó ante Roma, pero Roma cayó rendida ante Atenas. El mundo helenístico, con sus reinos fragmentados y sus interminables guerras, se vio confrontado por una nueva fuerza que emergía desde el oeste, la República Romana. Los romanos, con su implacable disciplina militar y su pragmatismo político, comenzaron su expansión hacia el este, absorbiendo poco a poco los reinos de los diadocos. Atenas, aunque ya no era una potencia militar, intentó mantener su autonomía, jugando hábilmente a favor de una facción y luego de otra. Sin embargo, su destino estaba sellado. El momento culminante de la confrontación llegó en el año 86 a.C.,
durante las guerras mitridáticas. El rey Mitrídates del Ponto, un ferviente admirador de la cultura griega, se rebeló contra Roma. Atenas, en un último acto de desafío, se unió a su causa. La respuesta de Roma fue brutal. El general romano Sila asedió y finalmente capturó la ciudad. La masacre fue terrible, miles de atenienses murieron y gran parte de la ciudad fue saqueada. Los romanos se llevaron tesoros artísticos y valiosos manuscritos, pero perdonaron las escuelas de filosofía, reconociendo el inmenso valor cultural de la ciudad. El Partenón se salvó, pero la libertad política de Atenas terminó para siempre. La ciudad, que una vez fue el faro del autogobierno, se convirtió en una provincia romana, administrada por un gobernador y sometida al poder de un imperio. La Atenas de los emperadores. Paradójicamente, la conquista romana no significó el fin de la influencia ateniense, sino su expansión. Los romanos, que habían conquistado Grecia con sus armas, se encontraron conquistados por la superioridad cultural de los helenos. Los hijos de los senadores romanos y las élites acudían a Atenas para estudiar filosofía, retórica y artes. La ciudad se convirtió en una especie de universidad para el Imperio Romano, un centro educativo y cultural de prestigio inigualable. Los templos, las escuelas de filosofía y los teatros continuaron funcionando, ahora bajo la protección y el patrocinio de los emperadores romanos. Emperadores como Adriano y Marco Aurelio mostraron una profunda admiración por Atenas. Adriano, un gran filoheleno, amante de la cultura griega, visitó la ciudad varias veces y financió la construcción de nuevos edificios, como la biblioteca de Adriano y el templo de Zeus olímpico, que había permanecido inacabado durante siglos. Marco Aurelio, el gran filósofo estoico, estudió en Atenas y se consideró un discípulo de la filosofía griega. Su vida y su pensamiento, plasmados en sus meditaciones, eran una continuación de las ideas que habían florecido en la Estoa de Zenón. De esta manera, las ideas de los atenienses no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en la base del pensamiento imperial romano. La relación entre Atenas y Roma fue un intercambio asimétrico pero enriquecedor. Roma proporcionó el orden, la ley y la infraestructura que Grecia, fragmentada, no podía mantener por sí misma. Atenas, a su vez, proporcionó el pensamiento, el arte y la educación que el pragmático y militarista imperio romano necesitaba para gobernar un mundo civilizado. Los romanos no copiaron la democracia ateniense, un sistema que consideraban caótico, pero sí adoptaron la lógica de sus filósofos, la belleza de su arte y la profundidad de sus tragedias. El legado en un nuevo contexto. La Atenas bajo el dominio romano se transformó, pero no desapareció. Los debates filosóficos continuaron, aunque con menos fervor político. El teatro, que una vez fue una crítica mordaz a la sociedad, se convirtió en un entretenimiento más pasivo. Pero el brillo de Atenas como centro cultural permaneció intacto. La ciudad era una reliquia viviente de una edad de oro, un faro de la razón y el arte en el vasto mar del Imperio Romano. Los romanos se jactaban de su poderío, pero en sus corazones sabían que los griegos, y en particular los atenienses, eran sus maestros en las artes de la mente y el espíritu. El poeta Horacio lo expresó perfectamente: Grecia, la cautiva, cautivó a su fiero vencedor, e introdujo las artes en el rudo Lacio. Atenas, que había caído ante la espada de Roma, había triunfado en el reino de las ideas. El destino de la ciudad, una vez ligado al poder de la polis y a su capacidad para gobernarse a sí misma, ahora estaba ligado al legado que había creado. El imperio de Alejandro, construido con la fuerza de la falange, había desaparecido. El imperio de Roma, sostenido por la disciplina de sus legiones, un día se derrumbaría. Pero el legado de Atenas, el arte, la filosofía, y la idea de que la razón podía gobernar la vida humana, continuaría inspirando. Atenas, la ciudad que soñó con la eternidad, demostró que un reino de la mente era más duradero que cualquier imperio de carne y hueso. El poder de la política y las armas había cambiado de manos, pero las ideas que nacieron bajo el cielo del Ática seguirían gobernando, incluso en el corazón del imperio que la había conquistado. El próximo capítulo, sin embargo, traería una nueva fuerza,
una que desafiaría no solo el poder de Roma, sino el mismo panteón de dioses que habían dado origen a la ciudad. La última luz de los dioses se enfrentaría a la sombra de una nueva religión. Capítulo 9. El ocaso de los dioses. Cuando los dioses callaron, Atenas cambió su alma, pero no su memoria. El mundo romano, unificado bajo el poder de los Césares y la Pax Romana, se veía transformado por una nueva y creciente fuerza, el cristianismo. Nacida en una provincia lejana del este, esta religión monoteísta se extendió lentamente por el imperio, encontrando su camino hacia las grandes ciudades, incluyendo Atenas. Al principio, fue una fe más, tolerada o perseguida de forma esporádica. Pero a medida que pasaban los siglos, su influencia creció, desafiando no solo el panteón romano, sino también las antiguas tradiciones y la filosofía que habían definido a Atenas durante 1000 años. La llegada de la nueva fe. La primera mención de un contacto directo de Atenas con el cristianismo se encuentra en los Hechos de los Apóstoles. Se narra la visita del apóstol Pablo a la ciudad en el siglo I después de Cristo. Pablo, un judío educado en la filosofía helenística, se sintió profundamente conmovido al ver la ciudad llena de ídolos. Subió a la colina del Areópago, el antiguo tribunal donde se juzgaban los crímenes más graves, y pronunció un discurso que intentaba tender un puente entre la filosofía griega y el mensaje cristiano. Pablo comenzó su sermón citando a poetas griegos y refiriéndose a un altar dedicado a un Dios no conocido. Luego, presentó la idea de un Dios único, creador del universo, que no vivía en templos hechos por manos humanas. Su discurso fue recibido con escepticismo y burla por los filósofos epicúreos y estoicos. Algunos se interesaron, pero la mayoría lo descartó. En ese momento, la filosofía y el culto a los dioses olímpicos eran demasiado fuertes como para ser derrocados por una nueva fe. La lucha por el alma de la ciudad. Con el tiempo, la balanza comenzó a inclinarse. El emperador Constantino el Grande legalizó el cristianismo en el 313 después de Cristo, y su sucesor, Teodosio I, lo declaró la religión oficial del Imperio Romano a finales del siglo IV. Este cambio marcó el inicio del fin para el paganismo en todo el imperio. En Atenas, los templos, que habían sido el corazón de la vida cívica y religiosa, comenzaron a ser abandonados o transformados. El Partenón, la obra maestra de Fidias y el símbolo de la gloria ateniense, fue convertido en una iglesia cristiana, dedicada a la Virgen María. Las estatuas de los dioses, una vez objeto de veneración, fueron derribadas, fundidas o simplemente ignoradas. La filosofía, sin embargo, se resistió por más tiempo. Las escuelas neoplatónicas de Atenas, que intentaban sintetizar la filosofía de Platón con un misticismo pagano, se convirtieron en el último bastión de la antigua fe. Maestros y estudiantes de todo el imperio seguían llegando a la ciudad para estudiar, aferrándose a las enseñanzas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Para ellos, la razón y la búsqueda de la verdad eran las únicas fuentes de salvación. El cierre de las escuelas. El golpe final llegó en el año 529 después de Cristo. El emperador Justiniano I, en su afán por unificar el imperio bajo el cristianismo ortodoxo, ordenó el cierre de las escuelas de filosofía de Atenas. Los últimos grandes pensadores paganos, como Damasio y Simplicio, se vieron obligados a huir a Persia. Fue un momento simbólico, el cierre de la academia, que había funcionado de manera ininterrumpida durante casi 1000 años. La llama de la filosofía, que había nacido en Atenas, se extinguió en su hogar. Con la clausura de las escuelas, Atenas dejó de ser el centro intelectual del mundo. Su prestigio cultural se desvaneció, y la ciudad se redujo a una pequeña población provincial dentro del Imperio bizantino, empobrecida y sin el brillo del pasado. Los dioses, que habían inspirado a sus poetas y guiado a sus guerreros, se convirtieron en reliquias olvidadas. Los templos de Zeus, Hefesto y Atenea se transformaron en iglesias o quedaron en ruinas. Atenas había cambiado su alma. La ciudad que había definido su identidad a través del culto a los dioses, la libertad y la razón, ahora se definía por una nueva fe. Sin embargo, su memoria no se perdió. Los manuscritos de Platón y Aristóteles,
Las obras de los dramaturgos y las crónicas de los historiadores se conservaron, a veces a regañadientes, en los monasterios bizantinos, y más tarde, en las bibliotecas del mundo islámico. La herencia de Atenas no fue borrada, sino que quedó latente, esperando su momento para resurgir. La ciudad que había soñado con la eternidad, la que había creído que su destino estaba ligado a los dioses de su panteón, descubrió que su verdadera inmortalidad no residía en los templos de piedra, sino en las ideas que había creado. El ocaso de los dioses marcó el final de una era, pero no de su legado. Atenas, una ciudad ahora santa en lugar de pagana, seguiría inspirando. Su recuerdo y su influencia, ocultos bajo la superficie de la historia, aguardarían el día en que la luz de la razón volvería a brillar en el mundo. El próximo capítulo, y el final, exploraría cómo esa luz, a pesar de los siglos de oscuridad, nunca se apagó del todo. Capítulo 10. La huella inmortal. Atenas murió muchas veces, pero nunca dejó de renacer. Tras la clausura de las escuelas filosóficas y la conversión de sus templos, Atenas se sumió en un largo periodo de oscuridad. La ciudad, una vez el centro del mundo, se convirtió en una aldea polvorienta del vasto imperio bizantino. Las invasiones bárbaras la asolaron, y su población disminuyó drásticamente. Las grandes obras de la Acrópolis quedaron en ruinas o fueron transformadas, y su gloria fue poco a poco consumida por el olvido. Durante casi 1000 años, Atenas fue poco más que una nota a pie de página en los anales del poder, una reliquia de un tiempo lejano, su nombre sinónimo de un pasado glorioso que ya no existía. Pero la memoria de Atenas no se perdió del todo. En los monasterios de Bizancio y en las bibliotecas de Bagdad y Córdoba, los manuscritos de los filósofos atenienses, de los dramaturgos y de los historiadores fueron cuidadosamente copiados y preservados. Mientras Occidente se sumergía en la Edad Media, el legado de Atenas, su huella inmortal, se mantenía latente, esperando el momento de su renacimiento. El renacimiento y la redescubierta de Atenas. El resurgimiento comenzó con el Renacimiento en Italia. Los eruditos, en su búsqueda de los textos clásicos, redescubrieron las obras de Platón, Aristóteles y los grandes pensadores atenienses. La filosofía, el arte, la literatura y la política que habían florecido en el Ática se convirtieron en la base de un nuevo humanismo. Artistas como Donatello, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci se inspiraron en las formas y proporciones de la escultura y arquitectura griegas. Filósofos como Marsilio Ficino tradujeron a Platón, y la idea de que el ser humano podía alcanzar la grandeza a través de la razón y el conocimiento resurgió con fuerza. El Partenón, la Acrópolis y el Ágora, aunque en ruinas, se convirtieron en símbolos de la perfección artística y del ideal democrático. Sin embargo, el Renacimiento fue solo el principio. La verdadera resurrección de la Atenas antigua ocurriría con el siglo de las luces. Los pensadores de la Ilustración, como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, se volcaron hacia los ideales de la democracia ateniense y el derecho del pueblo a gobernarse a sí mismo. Las ideas de libertad, igualdad y justicia, que habían sido el corazón del experimento ateniense, se convirtieron en los pilares de las revoluciones que cambiarían el mundo. La democracia, una palabra que casi se había olvidado, regresó con fuerza. La democracia, el arte y la filosofía, los grandes legados. El legado de Atenas no es un conjunto de ruinas de piedra, sino un ideal que ha sido adoptado, adaptado y defendido a lo largo de los siglos. El Renacimiento final. En el siglo XIX, con la Guerra de Independencia griega, la nueva nación helénica se construyó sobre las bases de su glorioso pasado. Atenas, una vez una ciudad en ruinas bajo el Imperio Otomano, fue elegida como la capital de la Nueva Grecia. Sus edificios antiguos fueron limpiados, restaurados, y su identidad se reforjó como el faro de la libertad y el ideal clásico. En la actualidad, Atenas sigue siendo una ciudad vibrante, moderna, pero su pasado está omnipresente. El Partenón, a pesar de sus cicatrices, sigue dominando la ciudad, un recordatorio de que la grandeza es posible y que la visión de una pequeña polis aún resuena en un mundo globalizado. Atenas, la ciudad que soñó con la eternidad, murió muchas veces, como potencia militar, como líder de Grecia,
como capital de la filosofía pagana. Pero en cada una de sus muertes, su legado resurgió con más fuerza. La ciudad se desvaneció, pero sus ideas se volvieron inmortales. Atenas nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en los ejércitos, sino en las mentes de los hombres y mujeres que se atreven a soñar, a cuestionar y a luchar por la libertad. Y por eso, su leyenda, la leyenda de la ciudad que soñó con la eternidad, nunca morirá. Reflexión final. Atenas. El nombre resuena a través de los milenios como un eco perpetuo, una promesa inquebrantable que la humanidad aún persigue. Hemos recorrido sus caminos polvorientos y sus cumbres de mármol, desde el olivo sagrado que selló su destino divino hasta las cenizas de un imperio conquistado. Hemos visto sus hijos luchar contra gigantes y contra sí mismos, levantando templos a la razón mientras sus ciudades se consumían en guerras fratricidas. Atenas no fue perfecta. Su democracia, brillante y revolucionaria, era imperfecta y excluyente. Sus victorias militares, legendarias, a menudo se transformaron en imperios opresores. Sus grandes líderes, visionarios, a veces sucumbieron a la soberbia o a la traición. Pero en cada una de esas imperfecciones, en cada error y en cada triunfo, Atenas nos dejó una lección. Nos enseñó que la grandeza no es un don inmutable, sino una construcción constante, frágil y sujeta a la voluntad humana. La ciudad que nació de un mito se atrevió a soñar con un ideal, el del autogobierno, el del pensamiento libre, el de la belleza al servicio de la verdad. Cayó bajo la sombra de Macedonia y fue subyugada por el yugo de Roma. Sus dioses fueron silenciados y sus escuelas, clausuradas. Murió muchas veces, como una flor pisoteada por la historia. Pero Atenas, en su esencia, nunca pereció. Su verdadera inmortalidad no residía en las fortalezas de sus muros, ni en la fuerza de sus flotas, ni siquiera en el oro de sus tesoros. Residía en las ideas. Ideas que, como semillas dispersas por el viento, germinaron en otras tierras y otras épocas. La democracia, con todos sus desafíos, sigue siendo el horizonte político de gran parte del mundo. La filosofía, el amor a la sabiduría, continúa impulsando nuestra búsqueda de conocimiento. El arte y la arquitectura de la Acrópolis siguen inspirando la belleza y la armonía. El Partenón, incluso en ruinas, no es un monumento a la derrota, sino un faro a la resiliencia del espíritu humano. Nos recuerda que, incluso cuando el poder cambia de manos y los imperios caen, lo que perdura es el anhelo de libertad, la sed de conocimiento y la búsqueda incansable de la belleza. Atenas es, en última instancia, un espejo. Un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias aspiraciones y nuestras propias fragilidades. La ciudad que soñó con la eternidad nos legó no una utopía, sino el desafío perpetuo de construirla. Y ese es, quizás, su legado más grande, la constante invitación a renacer, a reconstruir, a seguir soñando con un mundo más justo, más sabio y más bello. El eco de Atenas sigue vivo, susurrándonos que, aunque morimos muchas veces, nunca dejamos de renacer.